Periodística. Sí, listen. Muy bien, ya estamos Ahora un poquito para grabar. más fuerte, Lizzy. Bien, ese es el tema de esta noche, las fuentes de información periodística. Voy a hacer un movimiento, me avisan si desaparece la imagen de la pantalla, ¿ya? Listen. ¿Se mantienen las fuentes de información? Sí, listen, se ve. Bien. El tema de esta noche tiene que ver como uno de los complementos clave en el trabajo periodístico. La información se recaba de diferentes formas y de diferentes lugares, de diferentes personas, ¿no? Decíamos dentro de los conceptos del periodismo. Listen, disculpe que lo interrumpa, no se le escucha muy fuerte. Ya, ok, vamos a tratar de hablar más fuerte. Ya, y no se ve la pantalla tampoco, listen. Tengo uno de piña, así que... ¿Qué se ve en la pantalla? ¿Sale blanco, negro? Se ve negro, listen. Negro, listen. Ya, lo que pasa es que cada vez que entro a la ventanita de participantes para admitir a las personas que están entrando, se va a borrar. No sé por qué, pero lastimosamente mi computadora es así. Entonces, cada vez que admita a alguien, se va a perder la imagen de la pantalla, lastimosamente. Pero bueno, lo mantendremos así de todos modos mientras hago la introducción, ¿ya? Entonces yo les decía de que este es un complemento. No sé si me escuchan mejor ahora. Sí, listen, se le escucha, Sí, pero no se ve dice, nada. pero no se ve nada. No importa que no se vea porque estoy haciendo una introducción que es oral. Lo que yo les estoy comentando ahorita no está en la presentación. ¿Ya? Entonces, Ah, ya, listen, está bien. siguen entrando y yo sigo dando like de admitir. No sé si escuchan el clic, 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 porque estoy dando admitir a cada rato. Les decía de que mientras se terminan de conectar el resto de sus compañeros, de que en un concepto de periodismo anterior decíamos que es el que recolecta información. Pero, ¿de dónde recolecta esa información? ¿De quiénes? ¿No? Es una muy buena pregunta. En muchos momentos es necesario conocer un dato, tanto en un contexto periodístico, en un contexto profesional, en los mismos estudios, ¿no? O bien en las mismas situaciones de ocio o para cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Si nosotros queremos lucirnos con un menú especial por el Día de la Madre, ¿vamos a sacar una receta de nuestra imaginación? No es. Vamos a acudir a un libro donde nos recomienden recetas para un buen pollo al horno, para un buen queperí, para un buen chancho al horno, o entraremos a YouTube a ver algún tutorial, ¿no? Por cierto, les recomiendo el canal de La Capital, está muy bueno. Sobre todo para temas de los que les gusta la comida a la parrilla. Entonces, para temas hasta tan simples como el de la cocina, uno acude a buscar datos, a investigar, a recolectar información. Entonces, la profesión periodística, al ser una profesión que constantemente está recolectando información, es pues una profesión que más necesita de las fuentes informativas. Y la necesita tal vez en mayor cantidad y variedad que otros oficios. Y también las necesita de manera rápida y de manera puntual. Porque en el caso de un canal de televisión, de un periódico, es día a día. Por lo menos el periódico es diario. El canal de televisión tiene 3 programas para difundir al día.
¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que decimos de que lo siento si si mi audio está muy bajo, lo siento de verdad, pero ya no puedo gritar más porque si no me van a escuchar todos mis vecinos. Créanme de que estoy ya en lo máximo del audio de mi computadora y estoy con mi voz hablando lo más fuerte posible que puedo. Pero les prometo que tras que me paguen entre el 16 y el 20 voy a hacer lo posible por comprarme una computadora más nuevita, ¿ya? Entonces, les decía que la profesión periodística también necesita documentarse, también necesita recolectar información y esta información tiene que ser en mayor cantidad y variedad, tiene que ser rápida y tiene que ser puntual. Entonces, hay que documentarse para completar y verificar las noticias que se van a publicar. Esa es la necesidad constante del reportero, esa es la necesidad constante del periodista. Y tenemos que tener la capacidad como periodistas, como redactores, de encontrar la respuesta rápida a cuestiones como, por ejemplo, ¿cuál es el nombre completo o la profesión del gobernador de Santa Cruz? ¿Cuál es la dirección del Museo Nacional de Historia? Qué sé yo, me estoy inventando ahorita. ¿No? ¿En qué año se fundó Cordecruz? ¿Cuál es el nombre completo de UNESCO? Entonces, todas estas preguntas, desde las más básicas, pueden depender no solo de la posibilidad de difundir con puntualidad o con precisión algunas noticias o reportajes, sino a largo plazo también en el mismo prestigio del medio de comunicación, porque así es como el medio de comunicación va labrando su prestigio. Entonces, el prestigio de un medio de comunicación no se da de la noche a la mañana. No se da de la noche a la mañana. Pasa por todo este proceso del nivel o la calidad de fuentes y de documentación con la que se cubre para redactar la noticia. O cualquier otro género literario, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, el reportaje, la crónica, la entrevista. Entonces, además del dato concreto, algo que me estaba olvidando, además del dato concreto y de extensión más o menos corta que puede ser una noticia, hay que saber manejar la documentación o la información que hemos reunido o averiguado para además decidir si ese tema, esa información, es un tema de actualidad, es un tema pertinente a la coyuntura de ese momento. Y en muchas ocasiones va a haber que recurrir incluso a información que ya fue publicada en alguna revista, en algún libro, en algún documental, en alguna tesis, en alguna investigación. Es factible, es posible que también recurramos a fuentes que ya, a información que ya fue publicada. Y en este contexto de acceso a la información, desde hace unos 25, 30 años atrás irrumpe con fuerza el Internet y las nuevas tecnologías, ¿no? Que en estos últimos años han evolucionado incluso de forma más rápida y ha propiciado la aparición de un gran número de herramientas y servicios con mayores posibilidades de almacenamiento y de recuperación de la información. Y gracias a esto nace, por ejemplo, el periodismo de datos, que es ese periodismo que recoge toda la información que ya ha sido publicada y que está archivada, almacenada en la Internet, y recupera lo que puede ser todavía actualizado y ponerlo al servicio
del consumidor de información. Es más, se está convirtiendo, yo creo que el periodismo de datos tal vez en un género periodístico o un género informativo más. Incluso en los congresos periodísticos, en los encuentros internacionales de periodismo, se debate esa posibilidad. Entonces, es muy importante definitivamente este tema que estamos abordando en este momento. Creo que ya paró la avalancha de acceso, entonces vamos a poder compartir nuevamente el tema en la pantalla. Y sí, efectivamente, tiene razón Daniel, tal vez la mejor idea que sea comprarme un micrófono, ¿no? Un auricular ahí que me puede servir como micrófono. Buena sugerencia, gracias. Bien, para ingresar ya, eso era a manera de introducción, quería comentarles para que ustedes también tengan un marco de la importancia de las fuentes informativas, de la documentación, de la investigación. Antes de entrar de lleno también a lo que son las fuentes informativas, es importante que diferenciemos muy bien a esta altura lo que es un hecho, lo que es una noticia y lo que es información. Empecemos por el hecho. Son esos sucesos que ocurren a diario y que no necesariamente son de interés general. Hay hechos, digámoslo así, con cariño, sin ser ofensivo. Hay hechos pequeños, hay hechos medianos y hay hechos grandes. Y obviamente los hechos pequeños muchas veces no suelen convertirse en noticias. Entonces hay muchos sucesos, muchas actividades que no son noticiables, que no son publicables en los medios. Y por más que algunas organizaciones, empresas, se esfuercen en contratar profesionales de comunicación y en gestionar ante los medios de comunicación alguna actividad, algún hecho que ellos desean que se publique, no lo logran. Y van a tener que optar por la opción de pago, ¿no? Que es la publinota, el publireportaje, la publicidad, ¿no? El espacio solicitado. Pero convengamos en que hay una avalancha de sucesos que pasan día tras día y no todos llegan a ser noticiables. Es más, recuerdo un accidente muy bullado que sucedió hace como unos 5 o 6 años atrás. No recuerdo bien cuántos años y no sé si ustedes habrán sido testigos o se acordarán porque supongo que estaban muy jóvenes, pero hubo una chica que murió en un accidente vehicular en la carretera al norte, para variar, creo que fue una Valeria Brisic, algo así se llamaba. Este accidente sucedió cerca de medianoche, si mal no recuerdo, ¿ya? O antes de medianoche. La cuestión que ya desde medianoche las redes sociales empezaron se empezaron a viralizar con este hecho trágico, porque la joven que les mencioné falleció en ese accidente. Y yo me quedé picado y apenado, por supuesto. Situaciones como esas conmueven, ¿no? Y yo me quedé conmovido y con la intriga de conocer más información sobre el hecho.
Entonces al día siguiente despierto y busco ese hecho como noticia y todavía no había rastro de que en ningún periódico, ni digital ni impreso de la noticia, eran solamente comentarios de personas que iban lanzando algunas pinceladas de qué fue lo que pasó, cómo sucedió, quiénes fueron los protagonistas, el saldo trágico, el saldo de heridos, en fin. Era media mañana y nada. Ningún periódico, ningún medio, ningún canal de televisión. Me fijé en las revistas matinales de Unitel y de Red 1, solo me fijé en esas dos, no en el resto, y tampoco sacaron nada. Era media mañana y no había nada. Y en las redes seguía, era el tema del día en las redes sociales. Y en los periódicos no había nada. Mediodía y no había nada. En la tarde ya cuando se había dicho de todo sobre ese accidente en las redes sociales, en la tarde cuando ya en las redes sociales se estaba empezando una marcha, se estaba convocando una marcha para evitar más accidentes de este tipo y de defensa de la vida y creo que era también justicia por Valeria, no sé cómo era el asunto, como le digo, fue hace muchos años. Cuando en las redes ya convocaban a una marcha y se había dicho de todo, en la tarde vi la primera nota periodística sobre ese hecho, sobre ese accidente. Y recién en la noche salieron los noticieros de televisión a informar sobre el accidente. ¿A qué me voy con esto? Que a veces van a haber situaciones que originalmente para los medios de comunicación ese hecho no sea noticiable. Porque de repente algunos dirán, pucha, ¿cuántos accidentes hay por día? Todo el tiempo hay accidentes con muertos lastimosamente en esa carretera, en esa avenida. Pero originalmente son tal vez discriminadas, ¿no? Son desechadas. Pero cuando se empieza a ver que la corriente de opinión está abordando mucho ese tema y se está convirtiendo en tendencia y en el tema de la jornada, recién el periodismo como que prende también su alerta y le da bola al hecho. Pero si hubiese sido un hecho que se hubiese mantenido aislado, con la mínima repercusión, perfil bajo, como decimos en algunas ocasiones, tal vez ese accidente con muerte no hubiese tenido mayor repercusión en algún medio de comunicación, tal vez algo pequeño en el periódico del día siguiente, ¿no? Pero a veces suceden cosas como esas también, ¿no? Que son inusuales, que originalmente son descartadas, pero que por la corriente, por cómo la opinión pública va generando una corriente de opinión fuerte, al medio de comunicación o al periodismo no le queda más que agendarla, incluirla en su agenda informativa. Pero valga la aclaración de que no todos los hechos se convierten en noticias. Y ya hemos visto anoche que lo que es noticia es toda esa información actual de interés general, ¿no? De relevancia social que se publica
en los medios, que finalmente es publicable en los medios. Y la información es lo que los medios informan. O sea, son todos los datos que el medio de comunicación ha procesado y ha verificado a través de sus fuentes de información o a través de su investigación. Entonces, estos 3 puntos son vitales también tenerlos claros para entrar de lleno a lo que es una fuente informativa. ¿Está claro hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan mejor? Sí, listen. Está bien. Sí, Licen, se escucha. Ya. Valoración de la noticia. Aquí le voy a pedir un poquito, ya. Le voy a pedir un poquito su ayuda. Guadalupe. Leo, ¿no, Licen? Guadalupe, Buenas ayúdeme con la lectura noches. de esta lámina, por favor. Claro que sí. Valoración de la noticia. Actualidad. Que sea un suceso novedoso. Será cercanía. Cuando un hecho ocurre en un lugar cercano al público del medio. Ejemplo, accidente en el Perú. Guarmey interesará más que uno ocurrido en el Brasil. Pese a la gravedad, utilidad, información es útil para el público habitual del medio. Conflicto, suceso polémico, jerarquía, persona reconocida públicamente o que se desempeña en un alto cargo. Gracias, Guadalupe. Bien, esto un poco para recordar lo que veíamos anoche. En el tema de tal vez algo nuevo que aparezca aquí de lo que habíamos visto anoche es el tema del conflicto, ¿no? Los sucesos que desatan polémica también forman parte mayoritariamente, en la mayoría de las ocasiones, de la agenda noticiosa, de la agenda periodística. En cuestión de jerarquía se refiere a que obviamente vamos a optar nosotros por fuentes directas y dentro de esas fuentes directas vamos a optar por el más importante. Cuando uno tiene la posibilidad de entrevistarlo al presidente del Estado de Bolivia, lógicamente, pues, si hay la posibilidad, yo voy a querer una entrevista con él. Pero si ya no se va, si ya es imposible por un tema de agenda, de distanciamiento geográfico, mañana, por ejemplo, a las 7 de la mañana llega otro grupo de vacunas, entonces de repente el tipo vaya a estar ahí. Entonces, para los periodistas en Santa Cruz va a ser una posibilidad poder acercarse, hacerle alguna nota o a sacarle un par de preguntas, ¿no? Porque una entrevista tampoco va a ceder. Pero si no está el presidente mañana, tendrá que estar pues el ministro de Salud, y el ministro de Salud va a ser la persona más importante. Entonces yo tengo que recurrir a esa persona. A eso se refiere la jerarquía. Si tengo a la persona, si tengo al ministro de Salud ahí, no me voy a ir a hablar pues con el director del SEDE, sin quitarle ningún mérito al director del SEDE. A eso se refiere con jerarquía. Una vez un ex jefe que se convirtió en director de cine, hizo una película y bueno, yo trabajaba con él, así que era el encargado de la promoción de la película y de toda la parte, ¿no? de la promoción de la película. Y un día viene exacerbado a mi oficina a mostrarme una página, 2 páginas que le había cedido un periódico, que no recuerdo cuál era, a Paolo Agazzi,
un director de cine viejísimo en Bolivia que tiene como 10 películas, creo, realizadas. Y viene y me dice exacerbado, mire, Brian, mire cómo le dan 2 páginas a Paolo Agazzi y a mí apenas me sacan un poquito. Pero, ¿por qué cree que sucede eso, Brian? ¿Será que me están discriminando? O qué? Yo le digo, jefe, ¿cuántas películas ha hecho usted? Una. Recién la ha estrenado. ¿Cuántas películas tiene este tipo? Una decena. ¿Cuántos años lleva este tipo en el cine? Más de 25. Usted es un empresario que de hobby le está echando al cine, le digo. Los periodistas todavía lo ven así. De que usted, esta película es una distracción para usted, en cambio para ese hombre el cine es su vida. Y discúlpenme, pues no se va a comparar una persona que está comenzando con un tipo que lleva 25 años haciendo cine. ¿No? O sea, mucha vanidad tal vez ahí, ¿no? Pero a los vanidosos también, con un buen tono, hay que hacerles poner los pies en la tierra, ¿no? Pero el periodismo también busca esa jerarquía, y eso recuerdo que también le dije, ¿no? Que le dije que una de las bases del periodismo es la jerarquía, o sea, van por el más grande, van por el pez más gordo, no van por el más nicho. Si se da la oportunidad, ¿no? ¿Quién no quisiera hacerle una nota al Papa Francisco, digamos? Pero como no podemos porque el Papa Francisco para viajando o apenas sale el Vaticano, pues nos conformaremos con el Monseñor Sergio Gualberti, pues, ¿no? Que es la máxima autoridad eclesiástica en nuestra ciudad. Pero tampoco nos vamos a ir con un capellán de la parroquia del Quinto Anillo, ¿no? A eso se refiere con jerarquía, ¿no? A que recurrimos por lo general a personas que desempeñan el cargo más alto o a una que es reconocida públicamente. Y es una pelea también para el tema de cuando los medios de comunicación te piden entrevistas, ¿no? Cuando trabajaba en el comité, querían entrevistas, todos querían entrevistas con el presidente del comité y todos querían en el mismo tiempo, en la misma hora y tenerlo sentado en su canal, en su set de televisión al mismo tiempo. No se puede, pues. Entonces yo les ofrecía a mis vicepresidentes, les ofrecía a los directores que más se destacaban de repente o que eran los más regulares, pero nadie quería ni al director ni al vice, querían al presidente. Esa es la jerarquía a la que se refiere cuando valoramos una fuente para nuestra noticia. Rareza. Le voy a pedir toco un varón, ¿no? Daniel Flores o Enrique Saucedo. Buena, licenciado, buenas noches. Por favor, ayúdeme con la lectura de esta lámina. Ya, rareza. Los hechos inéditos, originales o exóticos también son interesantes. Interés humano. Historias cautivantes de personajes o de gente común y corriente que cautiven al público. Credibilidad. Cuanto más creíble, más posibilidad de publicarla. Exclusividad. Se publica y se destaca de manera especial, portada y a grandes letras. Bien, gracias.
Bien, estas son otras de las valoraciones que se toman en cuenta al momento de hacer una historia o de que un hecho se convierta en noticia, ¿no? La rareza, los hechos inéditos, por ejemplo, como leíamos ayer, el descubrimiento de una nueva pirámide que es la más antigua, que incluso más antigua que las pirámides de Egipto, ¿no? Rarezas como el misil o satélite este desintegrado, el chino que a principio de semana nos tuvo en vilo porque no sabían dónde iba a caer, qué daño iba a provocar. Cosas como esas inusuales que llaman, despiertan la curiosidad, la expectativa de la gente. Temas de interés humano, ¿no? Esas historias de personajes de repente comunes y corrientes como nosotros, pero que su testimonio pueda ser inspirador, ¿no? Una historia de superación personal, una historia de una persona que venció al COVID, a la muerte, al cáncer, que tuvo un accidente trágico, que se perdió 7 días en la selva, en fin, ¿no? Hasta de la persona, hasta la mamá de familia que sola tuvo que criar a sus 5 hijos. Historias como esas que son conmovedoras, que generan empatía con nuestras audiencias, también pueden convertirse en noticias. Cuanto más creíble, más posibilidad de publicarla, ¿no? Eso es el hecho, mientras más creíble sea, más posible sea de publicar. El otro día me pasaron un audio de un tipo supuesto docente de la Universidad Gabriel René Moreno que habla de un tema de explotación minera en una zona de la Chiquitanía y que estaba provocando un grave daño al medio ambiente. Y me dice un colega, mira esto, está interesante para que lo llamemos y lo invitemos al programa para que hable sobre esto. Yo digo, esperemos si es que esta denuncia prospera, esperemos o vamos investigando por nuestra cuenta, digamos, ¿no? Pero yo publicar una denuncia como esa de buenas a primeras, sin verificarla, sin comprobarla, sin hacer la triangulación con otras fuentes que me digan sí, es cierto, o que me digan no, no es cierto, o que me digan sí, tiene algo de razón, pero también tiene algo de falso. No, yo no me voy a animar a publicar una situación, un hecho, una declaración que de buenas a primeras no sea creíble. Entonces hay que hacer todo ese trabajo de verificación, de constatación, de triangulación, para poder brindar también una información cabal, una información responsable, una información verídica, ¿no? Y todas esas acciones son la esencia del periodismo, son esa rigurosidad en la verificación, en la investigación, son los que le dan la verdadera esencia al periodismo. Por eso es que Gabriel García Márquez decía, ¿no? Se sufre como un perro, pero es el mejor oficio del mundo. Porque si cumplimos con esos rigores, el periodismo es una de las cosas mejor hechas. La exclusividad se refiere a algo que se publica de manera especial. No sé, pues que de repente llegue Shakira aquí a Santa Cruz, llegue de imprevisto, sin muchas pompas, y ustedes tienen la posibilidad de hacer una entrevista. Y que de repente le dice Shakira, bueno, pero solamente con tu medio, solo con vos. Eso es una exclusiva.
el tener la posibilidad de hacer una nota con alguien que comúnmente es difícil acceder. El Papa, el mismo presidente Arce, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa oportunidad, el tratamiento que le podemos dar a esa información es de exclusividad. Y le podemos ampliar el espacio y le podemos ampliar el tiempo para dedicarle a nuestro entrevistado o a nuestro personaje especial, ¿no? A eso se refiere con exclusividad. Queda menos de un minuto. Yo prefiero que cortemos acá y enseguida les paso un nuevo link para que nos conectemos, ¿ya? Sí, licenciado.